Hola, ¿qué tal? La, el tema que vamos a tratar aquí es la regla de sustitución o cambio de variable y vamos a hacer un ejercicio bueno, van a ser dos que tienen una raíz o un radical. Ya en algún video anterior habíamos hecho un ejercicio, solo que eh, como solo era una raíz que tenía un solo término, se podía realizar con la regla de integración básica. Sin embargo, ahora vamos a tener un ejercicio que es el que se muestra que si vemos dentro de la raíz tiene dos términos. Entonces cuando tengamos más de un término ya no podemos hacer o utilizar una integración básica para realizar la integral. Entonces en este caso vamos a ver primero, cuando nosotros tenemos un ejercicio de integración, lo primero que tenemos que observar es si se puede, por qué método se puede resolver. En este caso vamos a checar si se puede resolver por el método de sustitución o cambio de variable. Entonces, ya dijimos, debe de haber dos condiciones. La primera condición es la diferencia de grado, que debe ser igual a 1. Entonces aquí tenemos un grado 2 dentro de lo que es la raíz cuadrada. Nos vamos a fijar en lo que haya dentro de la raíz cuadrada. Entonces tenemos un 1 de grado 2 y fuera de la raíz tenemos 7x, entonces este es de grado 1. Entonces si nosotros hacemos la resta nos da un 1. Entonces se cumple la primera condición. Ahora la segunda condición es eliminar el factor ver si se puede eliminar el factor de grado menor mediante la derivación de lo que tenemos como el grado mayor, ¿no? Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para aclarar que lo principal o en lo que tenemos que ver que se elimine es la x. Más que el coeficiente es la variable, que se puede eliminar la variable. Entonces que cuando nosotros apliquemos el método esta x desaparezca. Pues el 7 puede aparecer o no, o se puede quedar o no en combinación con otro número, pero la x como tal tiene que desaparecer. Entonces aquí hacemos la aclaración para checar ese aspecto. Entonces ahora vamos a ver si se puede eliminar. Ahorita conforme nosotros vayamos haciendo vayamos teniendo práctica, lo podemos hacer mentalmente y podemos ver si se puede eliminar. En este caso sí se puede eliminar porque es una x al cuadrado. Cuando se derive nos va a quedar una x y se va a poder eliminar con esta otra x. Entonces ya desde ahorita mentalmente podemos observar o podemos nosotros verificar si se puede usar el método o no. Entonces vamos a tener, ya dijimos que el de grado mayor, lo que está dentro de, en este caso dentro de la raíz o dentro de un paréntesis, es lo que tomamos como u. Entonces aquí si nos damos cuenta no estamos estamos ignorando la raíz dentro de lo que estamos igualando a u. Solo es lo que está dentro, que es 6x al cuadrado más 3. Entonces la derivamos y nos da 12x. Vemos que aquí tenemos un 7x y acá tenemos un 12x. Y ya dijimos que la segunda condición es que principalmente es eliminar la x. Si podemos eliminar los coeficientes, pues también, ¿no? Pero si nada más se elimina la x en el caso de un término, es válido, ¿no? Entonces aquí, aunque el 7 y el 12 sean diferentes, vamos a poder aplicar el método. Cuando nosotros tenemos dos términos aquí afuera de la raíz en un primer factor, entonces se tiene que eliminar, se tiene que ver la forma de eliminar ese binomio o trinomio dependiendo de lo que haya. En ese caso sí se tiene que tendrían que ser iguales. Entonces ya aquí verificamos que sí,
la derivamos. Derivada de 6x al cuadrado es 2 por 6 es 12. 2 menos 1 es 1, entonces solo nos queda una x. Aquí va un 1, pero ya sabemos que no es necesario escribirlo. Más 3, la derivada es 0, entonces aquí va a quedar más 0, también es innecesario escribir ya. Hacemos el despeje, intercambiamos, ya dijimos que tenemos que despejar a dx y lo único que tenemos que hacer es intercambiar esos dos, ¿no? El 2x con el dx, solo se intercambian de lugar y ya tenemos aquí lo que es el despeje. Teniendo el despeje, ahora sí lo que hacemos es la sustitución, o por eso se llama sustitución o cambio de variable. ¿Por qué? Porque se sustituye, se cambia. En este caso vamos a hacer dos cambios, uno es u y el otro es dx. Entonces hacemos el cambio. El 7x se queda como tal porque ahí no tenemos por qué sustituirlo, no hay nada, entonces queda igual. Lo que está dentro de la raíz va a ser u, pero si ustedes se dan cuenta, aquí omitimos hacer un paso extra y cambiamos esta raíz cuadrada por un exponente. Entonces aquí hay que recordar que pasa lo siguiente. Nosotros cuando tenemos una raíz la podemos cambiar por un exponente con la finalidad de poder aplicar los métodos de integración. Entonces aquí este 6x al cuadrado más 3 es u, entonces lo escribimos como u, y la raíz cambiada a exponente sería un medio. Aquí acuérdense que el 1, el numerador del exponente, es el exponente de toda la expresión. Entonces aquí como no está ninguno, quiere decir que iba un 1. No es el de la x al cuadrado, es el exponente que involucre a los dos términos que están dentro de la raíz. Entonces, como no hay ninguno, entonces se da por hecho que es un 1 y es el que tenemos aquí. Debemos recordar que también el exponente cuando tenemos una raíz va a ser fraccionario. Entonces el numerador va a ser este 1 que acabamos de escribir acá. Y el denominador va a ser el índice de la raíz. También aquí hay que recordar que aunque no esté un índice de la raíz, esto significa raíz cuadrada. Como es raíz cuadrada, entonces es un 2. Entonces por eso tenemos u elevada a la 1 medio. Después la siguiente sustitución es dx. Y dx equivale a du sobre 12x. Por eso ya no está, lo cambiamos. Hicimos un cambio, una sustitución. Ahora, todo lo que no sea u lo vamos a sacar de la integral. Esto está multiplicando, esto está dividiendo, se va a quedar igual. Nada más se va a mover de lugar. Entonces queda de la siguiente manera. Sacamos de la integral el 7x y el 12x y solo queda dentro de la integral todo lo que tenga u, que sería u a la 1 medio por du, por el diferencial de u. Entonces aquí dijimos que lo que teníamos que lograr era eliminar la variable, y si damos cuenta, x entre x decimos que se elimina o se convierte en 1, que es la realidad, ¿no? X entre x es 1, entonces por eso se desaparece, porque 1 por 7 medios nos va a dar lo mismo 7 medios, entonces ya no hay necesidad de escribirlo, entonces se elimina como comúnmente se dicen y solo nos queda 7 doceavos por la integral de u a la 1 medio por du. Entonces ahora sí aplicamos la fórmula que dice que a u le vamos a sumar al exponente un 1 y lo vamos a dividir entre esa misma suma. Entonces ya lo tenemos aquí. Entonces tenemos u a la 1 medio más 1 entre 1 medio más 1, que es lo que tenemos dentro de los corchetes, dejando el 7 doceavos fuera para que al final solo lo volvamos a combinar. Entonces 1 medio más 1 son 3 medios, entonces nos va a quedar u a la 3 medias y entre 3 medios. Aquí también hay que recordar, en un video anterior dijimos que este 2 pasa directamente acá. Ya lo comprobamos por medio de la ley del sándwich, así como la conozco yo. Entonces,
Ya lo subimos al 2 y nos quedó 2 por u a la 3 medios entre 3. Ya. Está simplificada la fracción. Ahora lo único que sigue es multiplicar lo que está dentro de los corchetes con lo que está afuera. Entonces 7 por 2 nos da 14 y 12 por 3 nos da un valor de 36. Entonces nos queda 14u a la 3 medios entre 36. Si nosotros le calculamos una fracción equivalente o la hacemos más sencilla, vemos que esa fracción se puede cambiar a 7 18avos, es decir, 14 entre 2 y 36 entre 2. Entonces, esa fracción se hace más sencilla, se simplifica a 7 18avos. Y lo único que hacemos es, en lugar de escribir u, escribimos su valor que tenemos del lado izquierdo, que es 6x al cuadrado más 3, con el mismo exponente que son 3 medios. Entonces recordemos que un último paso es volver a sustituir para dejar la variable que teníamos en un principio. Es decir, aquí tenemos u, la tenemos que cambiar otra vez a x. Entonces nos da así, podemos escribirla así, 7 por el binomio de 6x al cuadrado más 3 elevado a la 3 medios entre 18 más c, porque es una integral indefinida. También la podemos regresar a raíz y nos queda de la siguiente manera. Aquí separé el 7 para que no se vaya a confundir con el índice de la raíz. Y entonces volvemos a cambiar, aplicamos una regla para transformar de potencia a raíz, que es como que la forma inversa de lo que hicimos en un principio, para transformar de raíz a potencia. Entonces el 3 es el exponente que tenemos aquí del binomio, a diferencia del original que tenía un 1, ahora tiene un 3, y la raíz sigue siendo cuadrada. Aquí como tip, la raíz nunca va a cambiar de índice. Si el principio es raíz cuadrada, se va a conservar como raíz cuadrada regularmente, o casi siempre. Entonces hasta ahí termina el ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio. Entonces ahora vamos a integrar con respecto a w. Tenemos una raíz cúbica, a diferencia del anterior que era una raíz cuadrada. Sin embargo, se aplica similar el método. Entonces lo primero que debemos de identificar es si la condición de diferencia de grado es 1. Entonces aquí tenemos una función lineal. Acá afuera tendríamos que tener, sería un factor, y aquí fuera como otro factor tendríamos que tener una función constante. Aquí una función lineal y acá una función constante. Entonces aquí puede o no existir un número. Aquí no hay que confundir. 3 es el índice de la raíz, entonces no hay que confundirlo, ¿no? Entonces, como aquí tenemos dos términos, no podemos hacer una integración básica, es decir, transformar la raíz a potencia y aplicar la regla básica, ¿no? de cómo integrar, por ejemplo, raíz de x al cuadrado, cosas así. Como aquí tenemos dos términos, tenemos que a fuerzas, ya teniendo dos términos, ya es regla de sustitución mínimo. Entonces aquí, como vemos, no tenemos ninguna función constante o no se ve. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando no existe nada, quiere decir que aquí hay un 1. Entonces, cuando es una función lineal, aquí puede o no haber un número. Es lo primero que debemos de ver. Entonces, función lineal grado 1, constante grado 0, diferencia es 1, se cumple la condición. Si nosotros derivamos esta lineal, vamos a ver que se convierte en una constante. Entonces, cuando tenemos una función constante, no es necesario que se elimine el número, puede quedar. Entonces vamos a verlo ahorita. U es lo que está dentro de la raíz, que sería 6w más 3. Derivamos con respecto a w y solo nos queda derivada de 6w, un 6. Derivada de 3, 0. Entonces la derivada de u con respecto a w es 6. Despejamos, intercambiamos de lugar y solo nos queda dw es igual a du sobre 6. Entonces ya tenemos esto. Ya vimos que es un 6, entonces sí podemos aplicar el método. No se elimina nada, se va a quedar una fracción, sin embargo sí podemos aplicar el método. Entonces, aplicando el método, vemos otra vez que la raíz la convertimos a exponente. Entonces
exponente del binomio que está dentro de la raíz es 1, entonces por eso aquí tenemos un 1. Y el índice de la raíz es 3, por eso aquí tenemos un 3. Entonces es u a la 1/3 por, cambiando dw por el valor que encontramos acá, sería du sobre 6. Entonces ya tenemos el cambio de variable, vamos a empezar a hacer la integración. Para poder hacer la integración, este 6 lo vamos a sacar para acá fuera de la integral, utilizando la propiedad número 1 que ya vimos en un video anterior. Entonces, nada más que aquí no hay que cometer el error de decir, es un 6, entonces pasa como un simple 6. Aquí está dividiendo, entonces no pasa como un 6, pasa como un sexto. Entonces, si está dividiendo, no lo puedo pasar como numerador, o como si no existiera esa división. Entonces sale como un sexto, u a la 1/3 de u. Aplicamos lo que es la regla de la integración de sustitución. Entonces a 1/3 le sumamos 1 y lo dividimos entre esa misma suma. Entonces nos queda u a la 4/3 entre 4/3 por un sexto acá. Pero eso lo vamos a dejar ahí hasta más adelante. Entonces aplicamos la ley del sándwich dentro de lo que está aquí adentro. Entonces ya dijimos que de forma simplificada lo único que sube es el 3, ¿no? Entonces nos queda un sexto por 3, u a la 4/3 entre 4. Entonces el 3 subió hasta para acá arriba, de forma rápida. Entonces ahora multiplicamos 1 por 3 es 3, u a la 4/3, y 6 por 4, 24. Entonces también esa fracción se puede simplificar a 1/8, es decir, 3/24 se puede simplificar a 1/8. Entonces, como ya simplificamos, el 1 ya no es necesario que se escriba aquí, de 1/8 de la simplificación de la fracción. Entonces, quien no se acuerde cómo simplificar una fracción, hay que checar, hay que repasar esos temas, ¿no? Hay que buscar un número que divida a los dos. Entonces, en este caso, que pueda dividir y el resultado nos salga entero. Entonces en este caso es el mismo 3. Entonces 3 entre 3 es 1. Y 24 entre 3 es 8. Entonces de ahí es por qué se convierte en 1/8. Entonces si no sabe bien el método, habría que repasarlo, ¿no? Entonces ya simplificamos la fracción. En lugar de u volvemos a cambiar a w, que es nuestra variable que tenemos ahorita. Entonces u es igual a 6w más 3. Entonces lo cambiamos por 6w más 3. Dejamos el mismo exponente, que es 4/3. Y ya está dividido entre 8. Igual lo podemos pasar a raíz y nos quedaría de la siguiente manera. Igual el 1 ya no está aquí. Entonces el 4 es el exponente de todo el binomio. Y el 3 es el índice de la raíz. Entonces raíz cúbica de 6w más 3 a la cuarta. En todo entre 8. Entonces eso así queda. Cualquiera de los dos es correcta. Lo más, a lo mejor, para ser un poco más perfeccionistas, tenemos una raíz, entonces nuestro resultado debe de quedar igual en raíz. Sin embargo, los dos resultados son correctos. Entonces, dependiendo de lo que estemos haciendo, vamos a llegar uno al otro. Si nosotros quisiéramos calcular una segunda integral, pues convendría dejarla como aquí arriba. Entonces, eso es todo. Espero que haya quedado claro.